vamos a dar inicio a este conversatorio, el primer conversatorio que tenemos del año 2021. Y muy contentos porque en esta oportunidad tenemos a algunos amigos, algunos colegas y que han hecho un esfuerzo de estar con nosotros hoy día. Y la idea es que hoy día tengamos una conversación abierta con distintos geocientistas que hoy día nos van a tratar de transmitir algunas de sus vivencias y sus experiencias en trabajo, estudio y vida en distintos lugares de Australia, Indonesia, etcétera. Entonces, le doy la bienvenida aquí a Aranza Bulnes, a Rafael Casas, a Rocío Vargas y a Amos Garay. A todos ustedes, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y por reencontrarnos también. Estoy muy feliz de verlos a todos, aunque sea en la pantalla. Así que para partir, les pediría que pudieran hacer una presentación ustedes mismos y que nos cuenten un poco cuál es en qué condición, en qué situación están allá o que estuvieron, si es que fue pasado, en alguno de esos exóticos lugares que están tan alejados de nuestro Chile. Así que partamos si quieren por las damas, Aranza. Yeah, yeah, yeah. Hola a todos, mi nombre es Aranzazú. No tengo como un título, o no podría encasillarme en un título profesional en esta altura de mi vida, así que les voy a contar más bien mi trayectoria. Yo estudié geología en la Universidad de Chile, que como la mayoría sabe, incluye un plan común en ingeniería. Después, cuando estaba haciendo eso, hice una práctica que tenía mucho que ver con geotecnia, mapeo geoestructural y mapeo geomorfológico, lo cual me llevó a desarrollar mi área de GIS y pasé por eso mismo a ser profesora asistente o ayudante en geomorfología cuando estaba haciendo mi magíster. Entonces, esto lo hice como 2 o 3 semestres y me hice súper buena en GIS y de ahí empecé a trabajar como geóloga de GIS, lo cual hice por 1 año y medio al mismo tiempo que hacía mi magíster, pero mi magíster era una cotutoría con una empresa, con una universidad canadiense. Así que renuncié a mi trabajo, me fui a Canadá y al volver tenía un contrato en la puerta de mi casa que era de BHP para trabajar en la misma unidad de exploración internacional, pero era un contrato de graduado y tenía relocaciones en distintas partes. Dentro de esas relocaciones, la única que tomé fue Singapur, así que estuve un periodo en Singapur trabajando y viviendo, y además me tocó trabajar con proyectos de Sudamérica, de Chile, Argentina, Perú, y de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, y de viajar a Norteamérica a ver proyectos también y a entrenarme en geología económica. Am, Después de todo eso, me vine a finales del 2015, ya 5 años atrás, un poco más, me vine a vivir a Canberra por razones personales, porque mi pareja empezó a hacer un magíster acá en la INU, en la Universidad de Australia, Nacional de Australia. Entonces me vine, tomé un periodo de maternity leave durante el 2016 y después trabajé un par de cosas que era más bien papeleo y terminar proyectos desde acá, como trabajando desde la casa. Y a principios del 2017 me fui a Chile a renunciar a BHP y cuando volví acá empecé a trabajar como geóloga para una empresa junior de exploración que tenía prospectos en New South Wales, en el lado este de Australia, y también en Western Australia, que es el estado más al oeste, que es el estado minero por excelencia de Australia. Y trabajé con ellos por un poco más de 3 años y dentro de ese trabajo, una de las cosas, como yo diría que lo que dedicaba 70% de mi tiempo, que no era exploración, era desarrollar una mina. Entonces levantamos una mina underground, subterránea, desde cero, desde scratch, una mina de zinc, copper y lead y plomo, más un poco de metales preciosos que aumentaban la ley. Y la explotamos, ni siquiera hicimos, no sé, 6 kilómetros de túneles y la explotamos por 7, 8, 9 meses hasta que llegó el COVID y la mina se cerró. Chao minería. Y, y de ahí empecé a trabajar para el gobierno del territorio en este caso, porque yo vivo en un territorio, no en un estado. Y empecé a trabajar para el gobierno local en el área de Infrastructure Planning, que es la planificación de la infraestructura, que en realidad es un área ingenieril, que hacen como todos los valores que hay en la ciudad en términos de calles,
de drenajes, eléctricos, construcciones. Y ahora me pasé a un área que es mucho más ingenieril, que es enfocada en la ingeniería civil y de construcción, que tiene que ver con el desarrollo del proyecto ciudad al mediano plazo, que son nuestros 10 años, y al largo plazo, que ya tenemos las estimaciones para el 2040. Entonces estamos trabajando para eso. Oye, Arance, ¿por qué no te vienes a Chile a planificar esas cosas acá? Porque uno de los grandes temas que nos pasa aquí en Chile es que siempre nos quejamos de que esa visión de largo plazo nunca está presente. Siempre hay contingencia en nuestra sociedad, en nuestra mirada. Oye, Sí, qué interesante y qué gran vuelco que diste, porque en definitiva, después de haber estado sistemáticamente presente en el ámbito de la geología económica, diste un vuelco radical. Después nos vas a explicar terminé, por qué. ya, Así que ahora le doy la palabra a Rocío para que también haga su presentación. Gracias, Aranza. de nada. Hola a todos, sí, mi nombre es Rocío Vargas, también soy geóloga de la Universidad de Chile. Bueno, siempre he trabajado como en el área de geología económica, en el área un poco más de los proyectos que están mucho más avanzados, cercanos a producción, y partí ese interés desde que estaba en la U. En la universidad siempre, no sé, hacía ayudantía de geoquímica, mineralogía, las prácticas también fueron en mina o en consultora. Y siempre tuve la idea de hacer un doctorado. Lo que me trajo a Australia fue realmente hacer ¿Cómo? el doctorado en ¿Qué letra geología. se escribe B? Verde. Enio, Y ¿podrías silenciarte, por favor? ¿Dónde está este caballero? Vamos a silenciarlo acá. Dale nomás de Rocío, disculpa la ya. interrupción. Eh, claro, entonces estoy acá yo me encuentro acá en Queensland, en la Universidad de Queensland, en Brisbane. Esto queda en el este también de Australia, en un estado muy, muy grande que queda al norte, también muy minero. Y estoy acá hace 2 años, estoy haciendo mi doctorado en el área de geometalurgia, pero con un enfoque bien fuerte en lo que es mineralogía, geoquímica y mineralogía espectral, que es algo bastante interesante que yo no había desarrollado antes. Em, También estoy haciendo mi proyecto en conjunto con una empresa en Chile, así que ellos felizmente cuando les conté que me había ganado la beca para estudiar acá, decidieron apoyarme y me dejaron que trabajara en el trabajo en el trabajo que yo estaba haciendo con ellos. Teníamos una base de datos súper grande, había muchas cosas por hacer, y bueno, quisieron apoyarme y me dijeron, continúa el trabajo allá. Y entonces eso igual me mantiene bien vinculada a Chile, porque está esta empresa que tiene su proyecto en Chile. Mi instituto también acá dentro de la Universidad de Queensland tiene un instituto internacional que está en Santiago. Así que dentro de los 2 años que he estado acá igual he podido ir de vuelta a Chile y mantener ese vínculo. Como les decía, mi tema es de geometalurgia. No sé si en verdad después seré geometalurgista, porque en verdad me gusta mucho la geología, me gusta lo que hacía antes, que era como de mapeo, caracterización, la geoquímica, todas esas cosas. Pero sí veo que en geometalurgia toda esa información que nosotros rescatamos tiene mucho valor, y también es importante ya en las etapas de producción de una mina. Así que eso es lo que estoy haciendo. Me encuentro acá con mi pareja, que también es geólogo, geoestadístico, y él también ha tenido yo creo, muy buena experiencia acá, porque también se encuentra trabajando en minería, así que en ese sentido estamos súper bien acá. Excelente, Rocío. Muchas gracias. Ujú. Seguimos con Amos. ¿Estás por ahí? Ya pues. ¿Esta es la presentación de 5 minutos, Juan? ¿O Sí, es solamente...? Sí, ya. sí. Yo puse una foto, tengo unas fotitos para mostrar. Excelente, excelente. Me parece excelente. Voy a compartir mi pantalla. Acá Perfecto. estamos. ¿Estamos bien ahí? Sí, se ve, pero Sí, no en modo presentación. Se ve como la pantalla de... No estoy en modo presentación. Ahora sí, entonces. Ahí sí, perfecto. Ya. Listo. Yo comencé a trabajar en Andina. Ahí estamos arriba del Rajo. Trabajé por 6 años en Andina, y desde la geología de producción me fui cambiando un poquito de estimación de reservas de corto plazo, lo que me llevó finalmente a Los Pelambres,
Y en los pelambres me dediqué 100% a estimación de reservas, pero de corto plazo, o sea, trabajando con los planificadores del día, del diario. Bueno, es el Rajo de Pelambres, ahí en el límite con Argentina, en la cuarta región. Después, entonces, sumando como más o menos 10 años, tenía siempre tuve el sueño de hacer el doctorado. La mayoría de mis amigos en la Chile partieron inmediatamente, la mayoría de ellos a Francia a hacer el doctorado. Yo me quedé un poquito atrás y eso había quedado ahí en el tintero, dando vueltas hasta que nos decidimos. En esos 10 años ya habían nacido 3 hijos, así que partimos en verdad 5. Nos vinimos a Australia. Yo había tenido algunos contactos con el Coates, con la Universidad de Tasmania, y nos pegamos el salto. Como aprovechamos de llegar bueno, ahí está el Opera House de Sydney, y nos dimos unas vueltas por el sudeste asiático, ya que está tan cerquita. Así que conocimos harto en el sudeste asiático y la pasamos re bien. Bueno, la Universidad de Tasmania está en una islita pequeña que se llama Tasmania, que está al sur de Australia, y la capital y donde está la universidad se llama Hobart, y es una ciudad muy, muy bonita. Fue un antiguo puerto ballenero, y geológicamente se caracteriza por estos basaltos columnares que ustedes pueden ver ahí en la foto. Comenzó finalmente el doctorado, gracias a un amigo, José Piqué, me pude contactar con un profesor de la Universidad de Tasmania. Acordamos un proyecto, y comenzó finalmente los estudios. Yo diría que unas cosas interesantes es que tienes muchos cursos y muchas conferencias que te permiten recorrer y conocer y conocer ambientes geológicos formidables. Por ejemplo, esta es White Island, que está en el norte de Nueva Zelanda. Un volcán activo y es un sistema epitermal activo también. Entonces es casi un epitermal online. También por unos cursos en Jerrington, que es un pórfido que está volcado en 90 grados, de manera que uno, haciendo mapeo de superficie, puede pasar desde las raíces del pórfido hasta el cap. Hicimos ese curso de mapeo ahí y también visité Resolution, que es un proyecto grande que tiene Río Tinto. Algo de turismo por ahí, el Cañón del Colorado, visitar los dinosaurios en el Museo de Historia Natural, la pasadita. Conferencias en China, la conferencia del SEG de 2017, creo, y aprovechando también de visitar la Gran Muralla. Este también fue un curso de epitermal en Indonesia, en todo el arco de Indonesia. Batu Hijau es un tremendo pórfido que está ahí, y el que está ahí es uno de mis supervisores, Noel White. Y también en Indonesia pueden ver ahí los pirquineros del azufre en un volcán también un volcán absolutamente activo, donde extraen azufre. Y al otro lado pueden ver una playa donde el stockwork en las rocas de la playa. Yo encontré espectacular. Bueno, después de todos esos cursos y conferencias, iba, por supuesto, mezclado con mi trabajo de campo en mi proyecto de doctorado. Fue en Las Bambas, que es un skarn de cobre que está en el sur de Perú, cerca de Cusco. Creo que como 1.300 millones de toneladas. De manera que las calizas, como las ven ahí, absolutamente plegadas, son
el host de la mineralización de skarn de cobre. Ese es más o menos el panorama del distrito, alturas de 4.000 metros fácil. Fue muy bonito y muy interesante. Una idea más o menos de la mineralización del skarn, skarn macizos de magnetita con calcopirita. Pueden ver en el otro lado un skarn de vidota también, también gigante, como la escala. Granates que alojan mineralización de bornita y ahí calcopirita maciza en el frente de alteración del skarn. Y ya que estaba cerca de Cusco, bueno, por supuesto Machu Picchu y disfrutando ahí de la ciudad de Cusco, que es una ciudad maravillosa. Pero no todo es Instagram style, la verdad es que quería también poner esto que es uno de mis primeros borradores que entregué a mi supervisor y como ven está absolutamente rayado con lápiz rojo. La tesis es un periodo fantástico de crecimiento, de descubrimiento, pero también es un trabajo 24/7. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y hay que tener para echar adelante, sobre todo afrontar la barrera, bueno, el desafío académico, y segundo, el desafío del idioma, para los que no tenían, que era mi caso, un inglés muy desarrollado antes de comenzar. Bueno, finalmente llegó el título en la mano, terminando el doctorado después de aproximadamente 4 años. Y en este momento estamos en Perth. Perth es una ciudad, un hub minero. De hecho, todo el skyline de Perth son solamente edificios corporativos de mineras como Rio Tinto o BHP. Y ahí estoy con bueno, y mi vida en Tasmania, la vida en Tasmania siempre uno está rodeado de marsupiales. Y esos que están ahí son unos marsupiales que están en una isla al frente de Perth, que prácticamente solamente están ahí, que dicen que son muy fotogénicos, y de verdad lo son, ¿no? Bueno, terminó la tesis, empecé a trabajar en un proyecto de exploración, más o menos casi desde el comienzo. No estuve en el equipo que descubrió, pero sí en el equipo que desarrolló el proyecto prácticamente desde los primeros sondajes. Es una foto desde el helicóptero y pueden ver las plataformas de perforación que en este momento llevamos casi más de 200.000 metros perforados y mapeados e ingresados a la base de datos. Y este proyecto son vetas de cobre-oro con un perfil de enriquecimiento. El proyecto ya está en su fase final y estamos a meses o a bien poco tiempo más o menos de recibir una respuesta para su factibilidad técnica en cuanto a comenzar la extracción. Así que ha sido también un bonito proyecto desde descubrimiento hasta minería casi en 2 años, que es muy rápido. Eso. Muchísimas gracias, Amos, y gracias por compartir ahí esas imágenes espectaculares De nada, pues. Déjame terminar Ahí está. Todo suyo. Gracias. Súper. Y nos queda nuestro último invitado para que se presente, por favor, Rafael. ¿Estás por ahí? Sí, por acá estoy. Hola, muchas gracias por la invitación, Juan. Bueno, yo soy geólogo de la Universidad Industrial de Santander, una universidad que queda en Bucaramanga, en Colombia. Yo trabajé aproximadamente 3 años en Colombia como geólogo de exploración. Hice parte del grupo que desarrolló y mapeó bastante un pórfido de oro que hay allá que se llama La Colosa. Y también trabajé en varios depósitos epitermales ahí en Colombia. Luego de eso me vine a Chile buscando nuevos horizontes, aprender cosas nuevas. Y
primero llegué a trabajar a Golder acá, trabajé 6 meses en Golder haciendo mapeo geotécnico y luego me fui a Yamana. Yo trabajé en El Peñón casi 4 años haciendo exploración distrital alrededor de la mina. Después, bueno, en el 2014 llegó la famosa crisis que hubo en esa época y fui parte de los que dijeron no vas más, se acabó el trabajito. Entonces, bueno, viendo que no tenía muchas oportunidades de pega, me fui a estudiar inglés, como contaba Juan previamente. Entonces, y mi esposa también es geóloga y para esa época ya también se quedó sin trabajo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No nos vamos a quedar aquí como llorando, hagamos vida. Entonces, también yo había estudiado inglés previamente un poco, pero quería desarrollarlo ya más seriamente, entonces nos fuimos a estudiar. Y bueno, entre esas locuras que le dan a uno, yo dije, bueno, yo quiero ir a estudiar inglés, pero yo no quiero ir ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a Australia, porque como que es muy conocida esa cultura. Y yo dije, tiene que haber algún país en el mundo que hable en inglés y que haya buenos cursos de inglés, ¿no? Y me puse a buscar y googleé y toda la cosa, y al final tuve 3 opciones y me decidí por Filipinas. ¿Por qué? Porque solamente con poner las fotos del lugar donde estaba el instituto inglés ya quedé cautivado. Así dije, no, hay que ir allá. Porque era en una isla que se llama Boracay, una isla maravillosa que es como casi el Caribe de los coreanos y los chinos allá. Entonces, ahí nos fuimos para allá, estuvimos estudiando inglés varios meses y luego hice algo similar a lo que contaba Amos, que estuvimos por el sureste asiático viajando, conociendo, y de ahí regresamos a Chile. Y ahí yo regreso a Chile, estuve trabajando con algunos proyectos chicos acá y luego entré a Golder nuevamente en el 2017 y desde entonces trabajo en Golder y ahí ya dejé un poco la exploración a un lado y me fui más por el lado de la geotecnia. Entonces al principio mi trabajo en Golder era mapear sondajes geotécnicos 24/7 todos los días, hasta que un día salió un proyecto que ya no era mapear solamente, sino era ir a enseñar el mapeo. Entonces Golder encontró ese nicho de trabajo y nos diversificamos. Entonces ahí pasé de ser solo mapeador a hacer el control de calidad del mapeo. Entonces Golder tiene una metodología que ha sido bastante probada en muchos proyectos alrededor del mundo y eso gusta bastante en las empresas mineras. Entonces yo empecé a ir a proyectos de diferentes empresas a enseñar cómo mapear geotécnicamente, geológica y geotécnicamente, digamos, igual ahí hacemos el mapeo litológico y de alteraciones, pero sin meternos mucho ahí con ese tema. Entonces eso me dio la oportunidad de empezar a trabajar en Argentina. Estuve en una mina que se llama Cerro Negro, en la Patagonia Argentina. Después estuve aquí en un par de proyectos en Chile y ahí fue cuando salió la oportunidad de ir a trabajar a Indonesia, porque Golder en Indonesia tiene un par de proyectos bastante grandes, uno ahí en Grasberg y otro en un yacimiento nuevo que fue descubierto en los últimos años, ahí cerca donde estuvamos, ahí en Batuyao, pues, siguiendo la misma, como el mismo tren de pórfidos, más hacia el este, en la misma isla. Es un pórfido que se llama Onto, es de Vale, de la empresa brasilera. Entonces ellos han hecho una perforación intensiva, creo que han metido como 200.000 metros como en 3 años o menos. Y entonces invitaron a Golder a que hiciera el desarrollo geotécnico para hacer el block caving, para la explotación, desde el mapeo inicial geotécnico hasta el desarrollo y el diseño ya del block caving. Entonces, bueno, ahí Golder invitó a todas las oficinas del mundo y buscaron personas que tuvieran ese bagaje en el control de calidad y bueno, ahí caí yo como anillo al dedo y me fui para allá. Pero entonces fui en turnos, no me fui a vivir a Indonesia. Yo tenía que trabajar 30 días y venía a descansar 30 días también, 28, así. Entonces allá estuve el año pasado,
empecé en 2018, terminó, no, perdón, en 2019, a final de 2019, y terminó el año pasado cuando empezó la pandemia y ya todo esto se acabó, se acabaron los viajes internacionales y se acabó todo. Y bueno, ahora estoy en Golder haciendo lo mismo. En este momento estoy trabajando en Lobo Marte, ahí en Quinros, arriba en Maricunga, haciendo exactamente lo mismo, enseñando mapeo geológico, geotécnico, pero en este caso va a ser para la estabilidad de los taludes en el rajo que van a construir. Excelente, Rafa. Muchas gracias. Y bueno, ya que tenemos a todos nuestros invitados hoy día, dieron un contexto, ¿cierto?, de lo que ha sido su experiencia. Quiero invitar, ¿cierto?, a todos los participantes hoy día de este conversatorio de Geoscientist a que, si prefieren, hagan consultas directamente a nuestros invitados y abran sus micrófonos, o si prefieren también pueden enviarlas al chat para que podamos establecer algún tipo de conversación y podamos eh, em, generar una interacción en este tipo de conversatorio, que para nosotros es la primera vez que la verdad es que tenemos una conversación con varios participantes. Así que la idea es que hagamos algo lo más entretenido posible para que nuestros invitados puedan mostrarnos y señalarnos algunas de las experiencias que han tenido y que nos comentaron de sus pasos por allá. Y yo voy a partir, no sé si alguien preparamos aquí con el equipo una pauta con algunas cosas. Entonces, una de las cosas que yo quería preguntarles, ¿cierto?, a ustedes, es para los que han estado viviendo, ¿cierto?, en esos lugares, ya sabemos, ¿cierto?, que hay distintas, obviamente las distintas geografías y las distintas culturas, ¿cierto?, que pueden ser bastante diversas en este ámbito de todo lo que es la zona, ¿cierto?, de Australasia. Pero cuando vamos a cosas más específicas, por ejemplo, no sé, Amos comentaba que el tema del idioma era un tema que no tenía tanto dominio y que finalmente termina siendo una complejidad en el fondo cuando ya me imagino que tienes que redactar un documento muy importante. Entonces, ¿qué temas, digamos, o qué cosas pasan con los temas idiomáticos? Me acuerdo que Rafael también me contó algunas anécdotas ahí creo que no sé si era en el aeropuerto, de cosas que de repente uno derechamente no entiende, o sea, o que entiende totalmente mal, y por lo tanto, ¿cómo les ha ido con eso? ¿Cómo lo recibe la gente también? Porque a veces hay ciertos países donde la verdad es que al tipo le importa nada lo que si tú entendiste o no lo que él te dijo y, y sigue su camino. Y hay otra gente que es mucho más preocupada y que finalmente se esfuerza en tratar de orientarte eh, en alguno de estos temas. Entonces, quiero darle un poco ese input para que me comenten un poco esas cosas. Sí, bueno, yo les voy a contar una anécdota que la que decía Juan, que me hizo recordar. Yo, antes de ir a trabajar a Indonesia, siempre había trabajado, practicado el inglés más social, digamos, ¿no? Más tomando una cerveza y hablando y bla, bla. Pero allá el tener que hablar con cosas más técnicas, igual ahí hay una diferencia importante. Entonces, otra cosa es que previamente a mi trabajo en Indonesia, yo había hablado en inglés con muchas personas, pero creo que nunca había escuchado hablar a un australiano. Así que justo el primer día, el primer día, ya te imaginas para dónde va la cosa. Oh my gosh, yeah. El primer día que yo estaba en Bali esperando el avión para ir al proyecto, yo tenía la geología del proyecto y la estaba leyendo. Y de pronto llegan detrás mío dos tipos rubios, altos, grandotes, y me empiezan a hablar en inglés y yo no les entendí nada. Y entonces, ahí entre lo que les entendí, caché que iban también para el proyecto y que eran de Vale, pero yo decía, Dios mío, esto va a ser así todo el tiempo, no puede ser. Pánico escénico. Yo, en mi Sí, caso, nunca estudié inglés, nunca. Cuando yo hacía la colegiatura en Chile, uno podía escoger idioma y yo estudié hice alemán. Así que no sé por qué, porque nunca lo usé, ni me sirvió para nada, pero nunca supe, no sabía ni una palabra de inglés hasta que entré a trabajar a BHP, a este grupo de Minex, que es un grupo internacional de exploración donde había muchos australianos. Entonces a mí me golpeó duro del principio.
Y además, cuando empecé a trabajar en BHP, el Leo, mi pareja, se fue a Estados Unidos y yo me fui con él por un periodo corto, por estas work and holiday como de 3 meses o 5 meses. Y ahí empecé a aprender inglés. Pero el inglés que aprendí en América fue como que después, cuando me fui a Singapur, fue como, no, este inglés no sirve, tenía que empezar todo de nuevo. Pero BHP es súper consciente de eso y me tenía una profesora de inglés que iba todos los días a mi oficina y me hacía clases de inglés, que no era el Singlish, no era inglés singapurense. Y después me vine acá y me pasó un poco lo mismo. Cuando uno llega a la ciudad de Canberra es súper cosmopolita, porque en realidad es una ciudad que es como de gente que está casi de paso. Está la diplomacia, que vienen cada 4 o 5 años, periodos de 4 o 5 años. Están las universidades, hay 5 universidades en una ciudad de 300.000 habitantes. También gente que viene de todas partes y, bueno, además de los políticos que viven acá. Pero la ciudad en general, esos son como las gran áreas de desarrollo de la ciudad. Y ahí el inglés es un inglés súper parcial y es súper mixto y todo. En primer año yo ya estaba lista. Yo decía, oye, ya perfecto, entiendo a todos los australianos. Y cuando me puse a trabajar en la mina, que es como en regional, y que con gente como de, es como ir al, Al no sé, campo. al sur o al norte de Chile, exacto, con gente que no está acostumbrada a vivir en la ciudad, fue así. Yo juraba que era súper proficiente en el inglés australiano, pero llegué a la mina con la gente local y fue, uf, no entendía y creo que pasé meses tratando de entenderle. Y ahora ya estoy un poco más curtida porque he viajado por casi todos los estados y me he dado vueltas por Australia para arriba y para abajo. Pero en Canberra, además, como tienen toda esta cosmopolita y esta gente de todas partes son súper receptivos a que cometas errores, te corrigen en muy buena onda, te explican cosas, te explican como los slangs, porque el inglés australiano es súper parecido al chileno, al español chileno, en términos de que tienden a cortar las frases, a que juntan, uno no dice voy para él, voy pal, no sé dónde, voy pal shopping. Juntan palabras, acortan frases y tienen mucho slang, muchas frases inventadas que solamente un australiano puede entender, lo mismo que con el chileno. Entonces, cuando ya estaba acostumbrada a ese, llegué al campo y fue totalmente distinto. Aprender de Pero nuevo. ahora ya está dominado, ahora ya estamos bien. Excelente. No sé, Amo, Rocío, ¿tienen algún comentario? Si no, podemos seguir Sí, viendo. bueno, en mi caso yo creo que pasa algo distinto porque como yo estoy en la universidad, el inglés es súper parejo. La mayoría, de hecho, australianos en mi instituto hay como 2 o 3. La mayoría de la gente es de afuera, entonces en ese sentido tampoco hay que sentirse muy estresado de que no voy a entender nada, porque es un inglés muy, muy parejo y mucho estudiante internacional, entonces como que todos estamos al mismo nivel y no hay problema en equivocarse. Pero sí, es totalmente un mundo opuesto a lo que mencionaban los chicos recién de verdad trabajar en una mina o incluso ir a comprar cosas en pueblos más chicos, no en ciudades grandes. Así que en ese sentido, por lo menos para mí todavía ha sido bastante simple la transición, pero sé que en algún momento voy a llegar al campo también y ahí, ahí vamos a ver cómo Ahí me va a va. ser un poco Oh, distinto. tough. Sí. Oye, ¿y cómo les ha ido con ese tema a los que tienen familia? Amos, nos puedes contar ahí cómo es la adaptación familiar? ¿Cómo los chicos en el colegio, con el idioma, con sus clases? ¿Cómo fue eso de llegar con una familia grande y instalarse allá de un día a otro? A ver, yo llegué con niños en ese entonces tenían 3 años el menor, 7 y 12. Entonces fue toda una distinta experiencia para ellos. Pero lo que pasó fue que bueno, una vez que ya nos instalábamos en una casa, ya teníamos una dirección fija, fuimos a inscribirlos al colegio y entraron al otro día 100% inglés. Ellos tenían de 0 a 100. Fue Tratamiento de un shock. tratamiento de shock. Y estos desgraciados a los 3 meses ya estaban absolutamente fluidos con acento australiano hablando inglés. Con Slack y todo. Qué Y envidia. Uf. más encima con el descaro de corregirme. Yeah, lo mismo, Eh, sí. Así que eso de corregirme lo paramos al tiro. Esto Claramente. no va a pasar aquí. No, esto no va a pasar aquí.
Y, pero Entonces no es un mito de que los críos en el fondo da lo mismo. Ellos van a, sí o sí, se van a adaptar y van a hacer una vida sin mayor problema. sí, sí. Bueno, y tenemos, bueno, eso depende de cada familia, pero nosotros tenemos la regla de hablar 100% español en la casa. Ujú. Para poder mantener la lengua en el fondo vigente. Exactamente, exactamente. Entonces, los dos mayores hablan 100% chileno y 100% australiano. El más chico, como llegó a los 3 años, habla un español tipo, como hablaría un gringo que ha estado mucho tiempo en Chile. A veces tiene unos problemas gramaticales, a veces pronuncia mal las R, cosas así, Ujú. pero es totalmente capaz de comunicarse en español. Excelente. Oye, aquí hay bueno, hay un par de- de comentarios ahí en el chat. Vanessa dice que le pareció muy interesante las presentaciones, que les agradece a todos, muy interesante. Y hace una pregunta que yo creo que es bien clave para este objetivo de este conversatorio. Y dice, bueno, me gustaría saber cómo empezar todo el proceso de irse al extranjero. Yo creo que ahí hay varios matices porque en realidad son motivaciones un poco distintas, pero quisiera que ustedes me hablen un poco de la parte más de gestión en el fondo. No sé, aquí en Chile, en el fondo hay que ir a una embajada, hay que tener una visa, todas esas cosas que tal vez para la gente que no hemos ido todavía a Australia puede ser algo un poco distinto. Para que le comenten ahí a Vanessa. Gracias, Vanessa, por tu consulta. Yo creo que la respuesta depende un poco de lo que quiera hacer. Si viene a estudiar, claramente tiene que partir con un proyecto. Depende, hay magíster que son por curso, entonces tiene que enrolarse en el magíster, pero si no, si viene a hacer un magíster por investigación o un doctorado por investigación, tiene que partir por tener un proyecto, una idea de lo que quiere hacer, conectarse con los profesores de acá de las universidades donde hacen cosas similares o donde a ella le gustaría estar y lograr que uno de ellos se enganche y diga, sí, bacán, te traigo, y de ahí tiene que conseguirse los fondos, que los fondos son becas Chile, becas australianas, becas internacionales, o pagar del bolsillo, si se puede. Am, y de ahí es súper fácil, una vez que está aceptado por la universidad y que tienes los fondos, la universidad te manda una carta de aceptación y con esa consigues tu visa que dura por el periodo de tus estudios. En el caso del magíster te dan un año extra para que te puedas quedar buscando pega, trabajando o whatever. En el caso del doctorado no lo tengo claro. Y si quiere trabajar como temporalmente, están las Work and Holidays, que las Work and Holidays se aplica, creo que son 2 días al año, a final de año, uno aplica online y el gobierno australiano selecciona, hay un sistema de puntaje, entonces tienes que tener buen inglés, además tienes que haber cursado o estar cursando o haber cursado una carrera universitaria, tienes que demostrar algunos como básicos financieros que ellos necesitan ver. Eso sería como para el Work and Holiday que te da la opción de venir un año a trabajar y después un año de quedarte a holiday, de vacaciones. O puedes seguir trabajando si quieres. Lo otro, como venirse a vivir, a trabajar directamente, es principalmente conseguirse una posición en una empresa australiana o hacer algo con empresas australianas en Chile, porque yo trabajé por BHP simplemente porque ellos me ofrecieron un trabajo hace 15 años atrás, yo lo tomé y eso me llevó a moverme a 5 otros países en el mundo, pero no fue algo que yo requerí. Ahora, hay gente que he conocido acá que trabajaba en la industria como de las abejas en el sur, y él trabajaba en el sur y era bueno para las abejas, y una empresa australiana que andaba buscando gente que supiera de abejas del sur de Chile, se lo trajo para acá, para Australia. Entonces, si anda buscando una perspectiva más laboral, es directamente laboral, contactarse con las empresas, aplicar a las pegas, y eso, yo creo. Oye, bueno, dado que estamos en el ámbito geocientífico, claramente, gracias Aranza, ¿cómo está el mercado laboral allá? Porque aquí en Chile, la verdad es que estamos con un mercado laboral súper complicado. Eh, ¿cómo es la experiencia ahí? No sé, Rocío, vamos, Aranza, ¿qué saben de allá? ¿Cómo ven Ah, esa cosa? Mm, el Para los mercado geólogos, laboral, para los bueno, geocientíficos. tú, para los geólogos basados en minería, acá en Canberra no hay mucha minería, ni alrededor. La única mina es la que abrimos nosotros y que operó por menos de un año. Pero otras minas acá alrededor de Canberra no hay. Hay minería la mayoría de la minería, más fuertes son Western Australia, Queensland y después Northern Territory, New South Wales y Hobart, en ese orden. Está bien, lo que yo creo que lo más complejo fueron las empresas grandes que se vieron debilitadas con el cierre de los bordes,
porque la minería acá en Australia realmente confía mucho, mucho en el fly-in, fly-out. Entonces da lo mismo, hay mucha gente que vive en la costa este y que va a trabajar por una semana a Western Australia, a la Australia del Oeste, y vuelve a su casa en Sydney o en las playas del sur o en las playas de abajo de Melbourne. Entonces se vio muy, muy afectada por estos quiebres. Entonces lo que pasó es que los estados mineros estaban necesitando gente así desesperadamente, casi que ofrecían relocar familias enteras y que mover de la familia, los amigos, los vecinos, a todos a Western Australia, y los estados no mineros está lleno de geólogos cesantes porque en realidad no podían viajar. Mira, qué complicado y qué tremenda oportunidad. No, la verdad es que no, yo por lo menos no me enteré de esa condición. E incluso en algún momento cuando Rafael estuvo medio complicado ahí con el tema de Golder, ¿te acuerdas, Rafa? Que nos preguntamos y cómo saber qué oportunidades se estaban dando. Y allá había una muy buena oportunidad aparentemente, pero Sí, pero parece que hay era que estar para más gente conectado. australiana. Y es Ah, para pues gente australiana porque no podía entrar gente de no fuera se a podía. Australia. Todavía no Sí, se puede. correcto. Comentar un poco eso, a lo que decía Aranza, llevaba como un año y medio en este proyecto que les comenté, y cuando se declaró la pandemia, Tasmania cerró internamente o sea, Australia cerró internamente sus bordes estatales. Es como para nosotros que cada región se cerrara, que la Sí. metropolitana se cierre, la cuarta se cierre, en forma absolutamente hermética. Ujú. Y yo hacía el fly-in, fly-out, porque nuestra familia estaba en Tasmania, donde yo hice el doctorado, ¿cierto? Y estaba volando hacia Western Australia, que es un gran estado minero. Y me quedé en Tasmania. Por seguridad. Al principio nadie sabía cómo iba a ser, si la gente se iba a estar muriendo en la calle o no iba a ser tanto. Por seguridad me quedé en la casa. Pero la flexibilidad que demostraron en la empresa en que trabajo fue fantástica. La verdad es que me dijeron, mira, no te preocupes, cambiemos lo que tú estabas haciendo. Yo estaba haciendo un tema de terreno, o sea, necesitaba estar en el terreno. Me dijeron, mira, cambiémoslo, dedícate a la geoquímica y trabaja desde la casa y no te preocupes por nada. Qué Así que bacán. esa flexibilidad fue fantástica. Y efectivamente, claro, ahora los bordes se abrieron, por lo menos entre Tasmania y Western Australia. Me vine para acá de vuelta y estamos necesitando geólogos. Estamos necesitando gente que trabaje en el proyecto para este año. Estamos contratando. Ujú. Yo te digo que de Western Australia, yo hace 5 años que no trabajaba para HP, me mandaban mail toda la semana diciendo, oiga, le ofrecemos mudarse con toda su familia, le ponemos una casa acá en Perth para que pueda ir a terreno y viajar y tome el contrato con nosotros. Y sabéis que en algún momento tuve que decirle, no, en realidad me puse a trabajar en otra área y estoy probando y le estoy, como le dicen los australianos, giving a try, como que en realidad quiero ver hasta dónde puedo llegar, en qué perspectivas me puedo desarrollar en esta carrera nueva. Y me cambié de carrera, básicamente. Pero todavía me siguen llegando mail ofreciendo trabajo, entonces hay mucha demanda por geólogo en los estados mineros. Ujú. Tengo una pregunta, acá hay una Sí, pregunta que está dirigida a dime. mí en Sí, particular. así Aprovechar es. de responderla. Rodrigo Hurtado pregunta, en el caso de la Universidad de Tasmania, ¿qué tan difícil es acceder a algún programa de becas, maestrías o doctorados? ¿Cómo fue el financiamiento de su proyecto de investigación? Eh, lo primero, como decía Aranza, lo primero que hay que tener es un proyecto. Conocer a un profesor y tener un proyecto. Entonces, en el caso mío, un amigo que estaba terminando el doctorado aquí mismo me hizo el link con su supervisor, que en este caso es David Cook. Entré en comunicación con él y generamos un proyecto. Algo que a él le pareció interesante y a mí también me había gustado. Al final ese proyecto no funcionó. Después él me ofreció un proyecto en su cartera, pero ya el contacto estaba hecho. Bacán. Y una vez que uno tiene el supervisor y el proyecto, el financiamiento viene de parte del supervisor. Generalmente el supervisor tiene platas de sus proyectos, de lo que para nosotros son como los fondos SIT,
y uno tiene que aplicar a las becas, porque un magíster es carísimo, pero si uno tiene un ahorro formidable lo podría pagar. Pero un doctorado es imposible a menos que uno sea millonario. Entonces uno tiene que postular a las becas y son dos tipos de becas. Una es para el arancel y otra es para la plata con que uno va a vivir durante el tiempo que dure. Yo no postulé a las becas Chile porque tenía la intención de quedarme acá. Y Beca Chile Eh, te aplica de que tienes que volver a Chile a trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces la beca que apliqué fue una beca que la misma universidad te ofrece, que es una beca que está financiada por el gobierno de Australia y tienes que, bueno, comprobar de que tienes cierto background académico o en la industria. En mi caso yo tenía 10 años de experiencia en la industria y eso me contó. Y yo no tenía un magíster, pero en el caso de la universidad, bueno, en el caso de la universidad chilena, nosotros después de la licenciatura hacemos 2 años, que es el título, y eso ellos lo entendieron como un magíster, Mira, porque había una tesis y porque habían 2 años extra de estudio. mira qué interesante. Sí, y bueno, beca y eso me permitió comenzar. No gané la beca para la plata para el bolsillo, porque generalmente la mayoría se ganan 2 becas juntas. Como yo no tenía un magíster legal y tampoco tenía un paper publicado ni nada de eso, mi postulación era más o menos floja. No gané la segunda beca, la beca para el bolsillo, lo que hacía inviable en verdad el doctorado. Pero postulé hay otro pool de becas dentro de la misma universidad donde tú puedes también postular. Y en este caso gané una beca de un particular que había puesto unas lucas ahí para poder financiar a alguien que estuviera en una situación media complicada y parece que yo estaba lo suficientemente complicado la beca y eso me permitió tener un sueldo mínimo en el bolsillo todos los meses. No fue suficiente para mí porque tenía una familia, así que ahí tuve que poner, básicamente me consumí la casa que había vendido en Chile antes de venirme, por lo tanto es un sacrificio igual, de todas maneras, enorme, pero más o menos poniendo todas esas cosas juntas, finalmente el proyecto funcionó. No sé si se Excelente. la pregunta aquí del amigo Rodrigo. Sí, bueno, En nuestro el caso, caso de, disculpa, Aranza, el caso de Rocío es un poco distinto, ¿no? Porque tú nos mencionaste, Rocío, que tú estabas en un proyecto trabajando en Chile y ahí hiciste el link con tu idea de hacer el doctorado y finalmente ese mismo trabajo en el fondo finalmente fue continuidad para lo que tú estabas desarrollando actualmente en el doctorado y ahí te fuiste con Beca Chile, ¿no? Si es que mal no recuerdo. No, o sea, no me vine con... Bueno, claro, estaba Era todo al trabajando en revés. este... No. Estaba trabajando con ellos y bueno, yo siempre quise hacer un doctorado, pero también valoraba trabajar antes de hacerlo, como que no quería salir del agua y hacerlo al tiro porque no sabía muy bien qué hacía un geólogo y la idea era ver qué cosas eran más importantes, qué cosas quizás no eran tan importantes. Entonces me acuerdo también durante el 2016, 2017, también estuvimos en el extranjero y estuve buscando, de hecho en Tasmania, buscando becas y cosas, pero no había mucha oferta. Y al final volví a Chile y en 2017 yo postulé un trabajo, quedé y a los días siguientes me contacta una amiga acá que estaba estudiando también y me dice, oye, acá andan buscando geólogos para hacer doctorado. Y como que igual fue raro porque yo estaba recién entrando a un nuevo trabajo. Pero al final todo se extendió durante un año que dura generalmente el proceso entre que tú empiezas a postular hasta que recibes la beca y te vas. Y claro, pues cuando ya conocí al profesor de acá, él me dijo, bueno, te puedes venir con un proyecto propio en Chile si tienes contacto. De hecho, me acuerdo que contigo también hablamos, Juan, si hacía algo para EMSA. O puedes también venirte y hacer un proyecto acá, porque no se puede, acá tienen hartos proyectos en Queensland, en IOCG, cosas así.
Y al final la idea mía fue primero preguntar en la empresa en la que estaba si podía seguir trabajando con eso, y les gustó, pero eso solamente financia lo que es la tesis en sí, como todos los gastos de geoquímica, no sé, todos los análisis que tenga que hacer se hacen con ese dinero. Y bueno, también hay unos costos que son como de supervisión, como que se le paga también a la universidad un poco esa parte, pero tenía ese apoyo, pero el otro apoyo que es importante, como decía Amos, es la beca. Entonces yo postulé a 2 becas, postulé a la beca de la Universidad de Queensland de acá y a la beca Chile. ¿Y por qué? Porque se traslapaban. Entonces, como que yo iba a saber, si no postulaba a las 2, me iba a saber si me había ganado la otra, no sé. Entonces al final postulé a las 2, gané las 2, pero me quedé con la beca de Queensland simplemente porque esa la primero supe el resultado, y también tiene otra ventaja de que no tienes que volver inmediatamente a Chile. Pero eso fue básicamente como está. Y claro, también esa beca incluye el arancel, incluye también los costos de vida, que acá corresponde al ingreso mínimo, pero no es el ingreso mínimo de Chile, por supuesto. Mm. Así que una pena. Pero te permite vivir bien, tus arriendos, tus comidas, todas tus cosas, pero también puedes hacer ayudantía y cosas en la U que se pagan súper bien. Así que igual yo he hecho alguna ayudantía el año pasado, y eso también te trae más dinero. Pero lo que sí, claro, si vienes, yo no tengo hijos, si vienes con niños tienes que tener mucha consideración del estado al que vas, porque dependiendo del estado en Australia, tú puedes acceder a beneficios del gobierno, como, no sé, llevarlo al jardín o al colegio. Entonces, eso igual hay que informarse bastante bien si vienes con familia. Perfecto, gracias. Aranza, tú querías complementar algo también, no sé, te interrumpí ahí cuando Sí. le di la No, yo palabra. quería complementar, pero es mejor ahora porque voy a complementar para los dos. En el caso de la Universidad del Coates en Howard, me parece que también ofrece el magíster por curso, lo cual es súper caro y no necesita el proyecto, simplemente enrolarse, pero súper caro. Entonces hay que conseguirse un financiamiento para eso. Además de los magíster por investigación y el doctorado por investigación. Ahora, con respecto a las becas, mi esposo se vino a hacer un magíster con una beca Chile, y yo tenía un trabajo que el primer año y tanto era pagado en Chile todavía. Entonces, la depreciación, en realidad lo que me llegaba de allá apenas me alcanzaba para vivir acá. Era súper poco, y yo tengo una familia, somos 4. Así que hay que considerar eso. Nos terminamos comiendo nuestros ahorros de Chile, que también se depreciaron, porque en realidad es la diferencia en el precio es abismal. Es súper distinto. O sea, comprarse un chicle acá cuesta 10 veces más caro que comprarse un chicle en Chile, solamente por la diferencia de moneda, por el cambio. Y entonces nos vinimos con esa beca a Chile, y después mi esposo terminó el magíster, empezó a trabajar, y ahora hace poco empezó un doctorado en ciencias de la tierra también, pero con una beca del gobierno, y que es una verdadera beca. No tiene que volver, no tiene que pagar, no tiene que nada de estas condiciones extremas. Entonces una beca que es regalada y que le pega 10 patadas en la raja a la beca Chile, por decirlo en buen chileno, porque es mucha más plata en términos de lo que cubre acá, es mucha más plata la manutención, podemos vivir con las familias, incluso sin cuando yo no estaba trabajando por un mes, podíamos vivir felices. Además, yo creo que el mayor problema con la educación terciaria acá en Australia, es considerada una de las 3 mejores educaciones universitarias del mundo, dependiendo de cómo se mire, si se mira por logros o por calidad académica o por investigación, es muy buena. Y hay muchas universidades, la gran mayoría son públicas, pero yo creo que el mayor problema es que es súper desigual, tienen como un poco una discriminación de origen, porque si tú eres ciudadano permanente residente permanente o ciudadano australiano, puedes optar a no pagar o a pago diferido, a pagar una tasa mucho más pequeña. Si no lo eres, tienes que pagar estas tasas que son masivas y que en realidad hay que ser millonario, como decía Amo y la Rocío, para poder hacerlo. Y algo más está diciendo. Y lo otro es que la educación es pública y es muy buena, pero se maneja como un sistema de gobierno, como un sistema de empresa de corto plazo, porque en realidad la educación acá no se pasa por los 4 años, el doctorado dura 4 años, las carreras son carreras especializadas que también duran 4 años, máximo 5, no son como las de Chile, que uno tiene que hacer la ingeniería por 2 años y medio, la otra cuestión, después la tesis obligatoria. Acá, si hacís 3 años y medio en la universidad, tenés tu título de geólogo, punto.
no necesitas hacer nada más, tienes tu bachelor de geólogo. Si hacías una tesis te dan un honors y eso es todo. Entonces, lo ven como una empresa a corto plazo, lo cual no es tan bueno porque fluctúa bastante. Ahora con el COVID en la INU echaron a 250 profesores secos, así seco, el que fundó, el que creó el SHRIM, una máquina con la que pueden ver todo tipo de isótopos, lo echaron de cero. Y él creó el SHRIM en los 60, lo ha desarrollado hasta ahora, lo ha llevado por todo el mundo. Lo mismo con otros profesores de otras áreas, de cosmoquímica, de medio ambiente, de metalurgia. Entonces dijeron, oye, no, en realidad hoy día no tenemos plata, todos para afuera, pero en algún momento se va a reactivar y van a tener que empezar a contratar y después va a pasar lo mismo, van a echar a todos y es una empresa que es muy cortoplacista. Entonces tiene toda esta fluctuación como de gente y en este año ha sido más notorio aún porque la empresa, el modelo de empresa de las universidades australianas son públicas, pero el modelo de empresa es solamente para la gente de afuera. Entonces está enfocado en la gente que viene de afuera. Los australianos como que no cuentan, son muy pocos y ellos tienen descuento, así que no les pasan por el modelo de empresa, pero a los que vienen de afuera les cobran un montón. Y si no puede venir nadie de afuera, chao, todo, se corta la empresa. Mm. Igual es interesante porque, bueno, tú también conoces el modelo de desarrollo de la, de la educación acá en Chile, que en gran parte, tanto en la escolar como en la universitaria, se privatizó y es Sí, una realidad abismante. Y yo los quería llevar un poco a otros temas, aprovechando un poco esto que comentabas, Aranza, porque bueno, ustedes saben que en Chile, algunos lo vieron más cerca que otros, ¿cierto? Porque, por sus familiares, me imagino, tuvimos una situación de estallido social en octubre del año 2018 y luego de eso estamos ahora en un proceso constituyente. Vamos a votar por gente que va a redactar una futura constitución para este país y hay una incertidumbre, los políticos, bueno, ya ustedes saben un poco que nuestro espectro político no es el más sano y regular que uno quisiera, pero que yo me imagino que puede que en varios otros lugares del mundo tampoco sean tan diferentes, pero el hecho es que estamos en un proceso bien interesante luego del estallido social y que de alguna otra forma lo que aspira, ¿cierto?, el chileno cuando votaron este cambio constitucional, em, es a cambiar un poco las reglas del juego y eso obviamente genera incertidumbre. Y por eso que es interesante un poco lo que tú comentabas, Aranza, porque tal vez ese modelo, pensado en el modelo que tenemos actualmente nosotros, que muchas de las universidades que están hoy día formando geólogos tienen un interés totalmente em, económico, ese es su leitmotiv, Bien. digamos, y por lo tanto, em, digamos, la situación de las distintas profesiones, de los distintos niveles educativos, está siendo un problema en todo ámbito. Entonces, igual es interesante porque uno siempre piensa que al otro lado no hay problema y en realidad siempre hay situaciones que no sé, particularmente yo realmente admiro mucho en el ámbito de lo que significa este Instituto de Geología Económica que hay ahí en Tasmania, el CODES, el AMIRA y todos esos centros de investigaciones que han producido una tremenda cantidad de información no solamente para ellos, digamos, sino que para todo el mundo en el ámbito de la investigación de depósitos minerales. Y a mí me parecía que era bien exitoso el modelo en este ámbito de las ciencias de la Tierra, que yo veía, digamos, participando ahí en lo que eran las investigaciones por medio de Codelco en Amira, era el hecho de que daba la impresión de que tenían financiamiento por el lado estatal, focalizando ciertas áreas, que además había un financiamiento por el lado de la industria, o sea, vinculaban a la eh, industria para poder financiar los proyectos, y tenían el soporte de que la investigación quedaba en la universidad. Y sí. esos tres mundos aquí en Chile están totalmente disociados. O sea, yo creo que tal Mm. vez cuando uno mira en perspectiva, claro, efectivamente lo que tú nos comentas es un tema que yo creo que en Chile, si es que se alcanza a abordar, como te digo, en este nuevo proceso, en la parte de la educación, que sabemos claramente que es uno de los motores de los países, es tener una población medianamente culta. Y eso en Chile está bastante deteriorado, por decirlo de alguna forma.
Así que Yo bueno, creo que la pregunta amplia para ustedes era, ¿cómo se ha visto este tema de nuestro proceso de estallido social y la convención? ¿Cómo lo ven los australianos? ¿Qué piensan de esas cosas que están pasando? Imagino como ustedes son chilenos y algo de eso debe haber salido en la prensa internacional, les deben haber preguntado, oye, ¿qué está pasando en tu país? Está la crema. sí. Yo creo que hay harta desinformación y que en realidad la información que llega acá es súper limitada. Los australianos no tienen el acceso a los, no sé, a los medios de prensa que tenemos nosotros, a las redes sociales que tenemos nosotros. Entonces, en realidad, su información, su visión es súper limitada. La mayoría de los que me han preguntado a mí, en realidad no entendemos nada que está pasando si Chile ha sido tan exitoso después de la dictadura hasta ahora y todo el boom en desarrollo económico, cuando Argentina se fue al corralito, Chile surgió y bla, bla, bla. Entonces, para ellos, Chile era todo lo contrario, era el país como más oeste en términos de éxito de Sudamérica, solamente que está ahí, metido en Sudamérica. Pero no lo podían entender, no les cabía en la cabeza. Pero ellos no tienen acceso a la información que tenemos nosotros. Para mí, personalmente, así, siendo bien honesta, era algo que he venido esperando por décadas. Entonces, feliz con lo que está pasando y con que haya una renovación. Ahora, linkeándolo con la pregunta anterior, con el sistema de educación terciaria, yo creo que el modelo de acá a Australia no es factible, depende del contexto, porque el contexto de Australia es súper distinto al contexto de Chile. No es factible instalar este mismo modelo de educación universitaria en Chile, porque Australia es el país más desarrollado del mundo. En términos económicos, el país sin desempleo, con la menor inflación, que ha tenido una crisis en los últimos 30 años, que la crisis subprime no existió, la Global Financial Crisis no les pasó por ninguna parte. Entonces, con la cantidad de recursos naturales que tienen estas personas y de recursos financieros, monetarios y el desarrollo, se puede hacer este modelo de educación en que la educación es la raja, está garantizada para la gente de acá, pero la gente de afuera paga una tonelada. Mm, No sé, en Chile no va a pasar porque no tienen un 80% de estudiantes internacionales. No, claramente. O sea, Mm. yo creo que en el ámbito minero podríamos haber sido, tal vez. Pero Pues claramente requiere Con, de, con de respecto cosas distintas. a la diferencia socioeconómica, que finalmente la razón del estallido, ¿cierto? Es la gran brecha económica que existe entre grupos en la distribución del ingreso. Eh, lo, Solamente la comparación, yo creo que el sueldo de geólogo que yo tenía en Chile me ponía a mí en una escala de ingresos en Chile mucho más alta de la que yo tengo acá en Australia. Sí. O sea, al final, viviendo en Chile como geólogo, bueno, ahora entiendo de que el mercado está saturado y que hay problemas, pero 10 años atrás o 20 años atrás, cuando yo empecé a estudiar, habían pocos geólogos, ¿cierto? La geología era una carrera que se pagaba muy bien y eso permitía acceder a un nivel económico bastante razonable excelente, en verdad. Acá la distribución del ingreso no existe esa brecha tan fuerte. O sea, por lo tanto, mi sueldo de geólogo acá, incluso como geólogo senior y con un doctorado dentro de tu experiencia, a mí me pone en una situación bastante menor a la que yo tenía en Chile, porque la diferencia entre el sueldo mínimo y lo que gana un profesional no es tan fuerte. No quiere decir que viva mal, no quiere decir pero está mucho más ecualizado, mucho más ecualizado. Por lo sí, tanto, de todo. los que ganan el sueldo mínimo tienen la oportunidad de vivir vidas muy confortables, sin estrés económico. Y eso hace que, bueno, y además hay todo un sistema de beneficios sociales que ayudan a que la gente que está en situaciones más desmejoradas también pueda acceder por lo menos a ese mínimo estándar. Por lo tanto, no hay descontento. Yeah. Creo que esa Hay, es la diferencia, la gran diferencia entre la distribución del ingreso. hay varias Y cosas ahí. ese mismo punto de vista, solo para terminar, ese mismo punto de vista, en mi opinión, es por qué Australia y Nueva Zelanda fueron exitosos en combatir el COVID.
porque dijeron, ok, todo se cierra inmediatamente y todo se congela y la gente se va para la casa por 3 meses o 4 meses y van a todos a recibir un beneficio social de manera que no va a ser necesario salir para buscar el alimento. Perfecto. Usted quédese en la casa y la plata va a llegar. No se preocupe por eso. Y así fue, y la plata llegó. Incluso mi hijo que trabajaba en el McDonald's le llegó plata. Ok, todo el mundo en la casa, todos encerrados, todos en cuarentena, todos obedecieron. El virus se fue a... Pero no obedecieron porque son más obedientes. Obedecieron porque tienen las condiciones apropiadas para obedecer la cuarentena. Interesante el punto, vamos. Y bueno, y profundizando tal vez un poco ese aspecto, cómo ven ahí que estamos claros que digamos, la espalda financiera que tiene un país de esta naturaleza obviamente permite, ¿cierto? Pero ¿cómo llega a tener esta espalda financiera? ¿Cuáles son las grandes pilares? ¿Cómo se desarrolla finalmente Australia? Que puede justamente mantener esa situación de estabilidad, ¿cierto? Social y permitir, ¿cierto? Que para los nativos, como comentaba Aranza, puedan estudiar, ¿cierto? Con mucho beneficio, con cierta facilidad. Y mantener estas situaciones de pandemia con un ingreso, ¿cierto? Parejo para una cantidad de población que no es menor. Entonces, ¿cuáles son los pilares? Porque, y los quiero llevar justamente a las industrias nuestras, digamos. ¿Cuál es la forma de trato que tienen las industrias? Porque Río Tinto también tiene operaciones acá, en Perú, BHP, son empresas globales. Pero ahí entonces me pregunto acá, bueno, acá el margen de ganancia entonces es tan alto que no queda prácticamente nada en el país, que, que allá permite que estas mismas empresas en el fondo tienen que pagar trabajadores mucho más caros, digamos, al trabajador medio me refiero, porque ya claramente nos acaba de decir que la brecha es bastante chica. Entonces, cómo finalmente logran hacer esto? Porque me imagino que las empresas no tienen que tener tantos incentivos, si uno lo piensa en un modo mercantil, digamos. No sé qué opinan sobre eso. Bueno, mira, te doy un puro ejemplo. Río Tinto, el 80% de las ganancias de Río Tinto a nivel mundial vienen de la minería del hierro en la región del Pilbara, en Australia. Considerando que Río Tinto es dueño de la mitad escondida, dueño de Bingham Canyon y tiene aluminio por todo. El 80% de lo que gana no es solamente de hierro. Y expandiendo una mina se pidieron una cueva de los aborígenes. Una cueva, los aborígenes australianos tienen 50.000 años de historia como pueblo, son el pueblo más antiguo del mundo. Y había una cueva ahí que tenía cierto vestigio arqueológico, que la verdad es que estaba ahí prácticamente olvidada. Pero el tema es que la perforaron y la volaron para poder expandir la mina. El resultado de eso fue una indignación general y el CEO de Río Tinto tuvo que renunciar a nivel mundial. Entonces, eso te dice inmediatamente que hay una accountability detrás de cada acción. Entonces, ese responder por tus errores es lo que es el segundo, en mi opinión, es el segundo ingrediente del estallido social en Chile. No tenemos, bueno, no voy a poner a dar un listado de contraejemplos, ¿no? Pero Es infinito, es infinito. Sobre todo en los últimos 4 años, por decir algo. Yo, Ya, de yo acuerdo, creo Sí, yo sí. también, creo... sorry, dale, Rocío, si querías. No, yo creo que también igual depende mucho del marco regulatorio que existe acá. Con el caso de Río Tinto ahora, con el tema que contábamos, o sea, la empresa al final va a hacer lo máximo que pueda para obtener ganancias. Entonces en Chile tiene menos restricciones y efectivamente, aunque sea una empresa global, va a tener fluctuaciones en cómo se comporta en ciertos países. Pero ya acá se ve que, claro, pues tienen que responder frente a cosas que en Chile quizás haría vista gorda, acá tienen que hacerlo. Entonces, eh,
yo entiendo que estas empresas son globales, pero también depende mucho del gobierno en el cual están operando, cómo ellos se van a adaptar, porque al final lo que quieren es hacer un negocio, es ganar plata. Entonces, ahí ese otro de los problemas, ¿cierto?, que tenemos en Chile y eso, Claro, porque finalmente las reglas del juego no las pusieron ellos, las pusimos nosotros, ¿no? Ya, claro. Mm, yo también creo que Australia tiene mucho, o sea, tiene un colchón súper grande en términos de sustentabilidad económica. Uno, porque tiene muchos recursos, porque tiene en términos minerales 1.500 commodities, es como el país más rico en el que yo he estado en términos de diversidad de commodities. Otro porque tiene recursos naturales, otro porque tiene agua, y porque han desarrollado todas las industrias, no tienen el 80% en el cobre, y después el día que no hay cobre se acaba el país. Entonces, si Australia se puede dar el lujo de cerrar a Australia y todos vivimos felices igual acá dentro de este país sin ningún problema. Tienen mucha producción de madera, de lo que se te ocurra, vegetal, animal, comida, agua. No teníamos ningún problema cuando se cerraron los bordes. mm. Entonces tienen muchos recursos, se diversificaron además, y además tuvieron dos picos de desarrollo, uno a mediados del siglo pasado y otro a mediados del siglo anterior, que fue la crisis el rush del gold, como el boom del gold, del oro. Y en esos periodos de desarrollo, cuando se estaban bajo la legislación, en el primero estaban bajo la legislación inglesa, y ese les setió todo como la forma de ver la sociedad de una manera como mucho más anglo, en la cual una de las normas era justamente la que decía la Rocío, que está mucho más fiscalizado. Acá no tenían el monopolio gigante y toda la otra empresa microscópica. Acá si uno ganaba, tenía que las otras empresas laterales, vecinos de la comunidad, tenían que sustentarlo para que ellos también pudieran crecer. Entonces hay como un crecimiento parejo. Y en términos de clase social, como decía el Amos, Australia, yo estoy sorprendida con esto, no había visto un país, en otro país en el que casi prácticamente no existe el concepto de clase social, que casi prácticamente no se habla, o sea, no se usa. Uno podría usar las 5 categorías tradicionales, pero tampoco existe la pobreza mínima, así que no tiene sentido. Y la brecha entre las clases es como que insignificante, o se overlapping, o se sobrepone. Así que es como que una gran clase social, es súper poca la diferencia. Tú lo veis además que en el segundo periodo de desarrollo de Australia, alrededor del 1950, decidieron, oye, ¿sabéis que tenemos profesionales y no profesionales? Y en vez de que tengan estos sueldos así, vamos a ponerlos así. Y tú ves ahora que los tradies, acá le llaman a todas las profesiones que no son calificadas, como los electricistas, plomeros, los que te lavan, los que limpian las oficinas en las noches, el cleaning, los que trabajan en los hoteles, ganan lo mismo que lo que gana un profesional calificado, lo mismo, incluso más en algunos casos, porque ellos pueden trabajar por hora y si hacen más horas ganan más. Entonces la paridad salarial es una cuestión que no solo ayuda con el modelo económico, ayuda con el modelo social, porque no tenemos esa cuestión competitiva de quién tiene el auto más grande y la casa más grande y bla, 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 sino que en todos los suburbios, que en todas las comunas hay viviendas sociales, es mucho más, existe una paridad social, además de la paridad como de clase social financiera. Y eso lo hace una sociedad mucho más sana en todo aspecto. Y el mismo tema que Interesante. mencionaba de la equidad en cuanto a lo que tú puedes obtener teniendo un título profesional o no, también se ve reflejado en la educación de minería y de geología. De hecho, acá en la U tienen problemas para tener geólogos, están cerrando las carreras de minería, o están juntando, por ejemplo, los ingenieros metalúrgicos, lo están juntando con los químicos, porque no hay gente que quiera estudiar esas carreras, ya sea porque tiene una visión negativa o también porque lo que pasa es que no quieren seguir estudiando, ya sea magíster o doctorado, porque ¿para qué voy a seguir estudiando si en verdad eso no va a agregar nada a mi calidad de vida? Porque con un título de 3, 4 años voy a ser igual de feliz que con estudiando, no sé, pues 10 años. Entonces, de hecho, pasa mucho acá en la facultad que hemos tenido como sesiones para invitar a la gente a estudiar posgrados con nosotros, porque existen muchas becas domésticas, o sea, para los estudiantes que son australianos y que no se cubren, porque no hay gente que postule esas becas. Y lamentablemente son solo domésticas. Entonces, Mm. por otro lado, uno si quiere venir acá y estudiar, claro, la competencia es mucho más alta, pero ves que acá como que tampoco hay mucho interés, y por eso también yo creo que los geólogos chilenos o peruanos, no sé, como que vienen
de países que son mineros se valora mucho cuando tú ya quieres tener una pega o algo, porque tienes harta experiencia y también tienes una formación bastante fuerte, que quizá acá ellos no logran desarrollar porque no hay interés en los estudiantes. Y porque las carreras estaban formadas distintas, pero sí, la Rocío tiene mucha razón. Las universidades, la mayoría de las universidades grandes acá tienen un programa anual en que salen a reclutar gente. Entonces parte una comisión a todos los pueblos chicos a buscar gente, alguna gente que nunca ha ido a la ciudad, porque Australia es tan grande que hay montones de lugares remotos, y los traen a la ciudad, les muestran las universidades a los cabros, les muestran las carreras que nunca habían visto. Yo creo que no sabían, algunos no tenían idea ni que existían astronautas. Entonces le muestran todas las opciones, los traen una semana, todo pagado, comida, hotel, bla, 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 y vuelven y nunca más se enrolan. No hay interés de la gente local, y eso lo he encontrado súper, súper decepcionante. Y creo que es una de las cosas de los downside de tener todos los beneficios sociales, y que a mí me gusta mucho que el gobierno, yo creo que el gobierno debe proveer salud, educación y vivienda, debe proveerlo. Pero uno de los beneficios, uno de los downsides es que la gente dice, bueno, si me proveen todo, ¿por qué tengo que ir al colegio? Y la deserción parte en la educación secundaria. Es terrible, pero a los 13, 14, 15 años dejan de ir al colegio. En Sydney había un caso, me acuerdo de haber visto las noticias 2 o 3 años atrás, bajó un curso, bajó a la mitad. Niños de 15 años que dijeron, no vamos más. Total, aquí me llega todos los meses mi salario. Y a mí también, cuando estuve desempleada por un mes, tenía un salario igual como el que de minera. Así que no tenía para qué trabajar. De hecho, ya estaba hoy, no busco trabajo. Y me encontré este trabajo que era al frente de mi casa y dije, ya, le voy a give it a try, pero no es como que tenía un gran incentivo por sustentarme. Ojalá que algún día, luego de este proceso constituyente, tengamos una externalidad negativa de ese estilo, Aranza. Sería Sería un sueño. fenomenal. Sí. Sí. Bueno, sí, Oye, es bueno, una cosa mala, pero no es terrible. El sistema sigue siendo positivo, pero encuentro que la deserción, a mí me choca la deserción, que la gente diga en realidad, no quiero, porque si tengo todo prohibido, no, ¿para qué estudio? Pérdida de tiempo. sí, claro. Tiene lógica. Oye, bueno, no sé si la gente del público también quiere interactuar directamente. Ya estamos sobre la hora. Habitualmente hacemos estas sesiones de 1 hora con algunos minutos más de preguntas. Em, no sé si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar directamente alguna cosa que quieran comentar con nuestros invitados. Tenía internet media tildada, Juan. Hola a todos, soy David, David Altamirano. Hola. Y quería consultar Hola. hace rato, no había podido, y no sé si en los minutos que me caí preguntaron cuál es la barrera geológica más grande que afrontó cada uno al llegar a Australia con la educación chilena. Como la geología que a veces como que les falló o no hubo fallo en la educación de la geología chilena. Esa era mi pregunta, me gustaría mucho saber eso. ¿Qué dificultades tuvieron, geológicamente hablando, claro? En mi caso, yo encuentro que los geólogos de Chile, y no solo lo he visto acá en Australia, los geólogos de Chile están súper bien formados, tienen una carrera súper larga, porque en realidad hacer 6 años más una tesis es como es como una cadena perpetua, visto desde el punto de vista de otros países, pero están súper bien formados, es impresionante. Bueno, yo vengo de la Chile, así que puedo hablar por mí, pero también lo he visto con otra gente que viene de las carreras de los países que tenemos esta educación súper larga y que tienen más tópicos, ¿cachai? Acá he visto que los geólogos que trabajaban en mina, por ejemplo, algunos no sabían distinguir minerales y es como aceptado, es normal, porque ellos simplemente pasaban 3 o 4 ramos, 3 o 4 años, y en algunos no podéis meter realmente todo. Por ejemplo, nunca escucharon de cosmoquímica, nunca escucharon de isótopos, nunca escucharon de nada. Nosotros no hicimos un gran trabajo en eso en la Chile tampoco, pero tuvimos un par de clases de cosmoquímica, tuvimos geoquímica, tuvimos como los ramos más específicos, porque tenemos tiempo para pasarlo. Mi barrera fue entrar a la minería, porque yo nunca trabajé en minería propiamente tal primero, entonces entrar a la minería 100% inglés, australiano, regional, así como del campo, tenía que entender todo, tenía que entender lo que era minería, que no tenía idea, nunca había estado en una mina, después de haber trabajado 8 años para BHP, y tenía que entender el inglés del local. Así que mi barrera fue aprender de minería, más que de geología, pero en términos de geología súper calificada. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? En mi caso, quizás
claro, yo siento que la formación que nosotros recibimos es súper buena. No me he sentido en ningún momento que sé menos o que necesito de lo que debería saber. No, para nada. Lo único que, claro, como yo me metí ahora en el área de geometalurgia, soy una geóloga y no tenía idea nada de metalurgia, entonces, claro, ahí tuve que empezar a aprender, que tomar cursos. Uno de mis supervisores es metalurgista, y me tocó hacer eso, y de hecho en el instituto en el que estoy es súper conocido en Chile, porque el JK es un instituto acá que hace muchos test metalúrgicos, entonces tú en Chile vas a escuchar muchas pruebas del JK, y en verdad yo vine a meterme aquí donde están los metalurgistas más duros en ese sentido, y no sé, pues todos los viernes hay charlas y cosas, y de repente es súper raro de lo que hablan, muy distinto, pero ya creo que ya ha pasado el primer año y ya me acostumbré. Y solo aprender más de un tema que no sabía, pero de la geología de Chile, de lo que aprendimos allá, yo creo que es suficiente, e incluso mucho más en temas como, no sé, pues, matemáticas, estadísticas, cosas así, que también tienes que aplicar de repente cuando estás haciendo estos trabajos. Sí. Gracias, Rocío. Rafa, ¿cómo fue tus temas No, técnicos ahí? Tú fuiste como profe, de hecho, como el calificado que tenía que enseñar y después verificar que, que se cumpliera. Y más encima sí, con la barrera del idioma que al principio te complicó. sí, claro. Bueno, digamos que geológicamente los ambientes geológicos allá en Indonesia son muy parecidos acá en Chile, entonces el tipo de roca que vas a encontrar, las alteraciones son bastante parecidas. Entonces, yo creo que digamos, no, igual fui bien preparado, me leí bastante la geología, el proyecto y todo, entonces yo creo que más, la cuestión más difícil era hacerse entender entre el medio inglés machucado mío con el inglés machucado del indonesio. Entonces ahí había, Ahí había roce. ahí habían cositas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, hacerse entender igual de la idea que uno quiere transmitir, porque como tú dices, yo fui a enseñarles a los chicos, porque yo estaba trabajando con solo geólogos junior, geólogos que tenían 1 o 2 años de experiencia, y, y como dice Aranza y Rocío, el geólogo chileno está muy bien posicionado y tiene un nivel académico muy alto. Entonces, igual eso lo noté cuando llegué allá, que habían personas que no reconocían minerales, mapeando la geología, como que el mineral está ahí, o sea, una calcopirita tú la reconoces fácilmente de una pirita, y habían debilidades ahí en ese tema. Entonces, ahí es cuando uno dice, uy, ¿verdad? En Chile el nivel es bastante alto. Y yo también como geólogo colombiano trabajando 10 años en Chile, puedo decir que ustedes tienen un nivel impresionante. Yo cuando llegué acá fue como, wow, voy a tener que reaprender todo lo que porque era muy alto el nivel, realmente al principio me asusté. Pero sí, no, aquí el nivel de la geología es impresionante, y, y creo que tiene mucho futuro también en cualquier parte del mundo. Las puertas van a estar abiertas porque una persona que tiene ese estudio, por ejemplo, en Colombia la geología son 5 años nomás, 5 años incluida la tesis de grado. Ya. Entonces, como al cuarto año ya deja uno de ver muchos ramos, y el último año ves 1 o 2 ramos y la tesis y chao, al quinto año. Y Entonces, hay una infidencia bien entretenida que Rafa su señora también es geóloga. Y ellos se fueron a hacer su tesis a un lugar ahí en Bucaramanga, era, donde estaba toda la costa, playa paradisíaca. Yo no sé si salió algún documento luego de esos terrenos, pero eso fue coronar el quinto año ahí con la ida a la costa, parece, ¿no? A mapear ahí a las playas. ya estuvimos en Santa Marta mapeando, Santa Marta. Qué mapeando rocas lindo. metamórficas e ígneas, pero para un lado el cerro y para el otro lado la playa. Entonces era difícil, ¿no? O nos quedamos tamizando las arenas o vamos al... Claro. Sí. Oye, solo un pequeño detalle. Yo no estoy en la vida académica, salí de la U hace más de 10 años atrás, entonces no sé cómo está la formación actual. Pero la formación que yo recibí era una súper buena base, no profundizaba en cuestiones específicas, pero tenía una súper buena base de casi todas las
ciencia. Lo único que diría yo que es bastante flojo en Chile, y es porque no hay también, son la paleontología de vertebrados. Pero más allá de eso, es súper, te da una base, no te da especialidad, pero te da una base en casi todas las áreas de la geología. Y la oceanografía, también me ha faltado. Muy bien. Lo único Sí, que... dale, disculpa. Rocío, dale más, Algo Rocío. que me gustaría agregar respecto a la formación, que me pareció bastante interesante acá cuando me tocó, hice ayudantía el año pasado, y tú para ser ayudante no es solamente que te contacte el profe y te diga, oye, te fue bien, haz la ayudantía. Tienes que pasar por un entrenamiento de 4 horas con todos los ayudantes de los otros ramos, y te pasan cosas que deberíamos nosotros también ver en Chile, por ejemplo, ética. O lo otro muy interesante que acá se habla bien directo, el tema del acoso, ¿cachai? Que por ejemplo, si tú estás haciendo ayudantía, no puedes hacerle clases particulares a un alumno tuyo, cosas así. Entonces, esa capacitación lo reciben todos los estudiantes que están ya en pregrado, dedicándose un poco, que están viendo esa área, y es bastante interesante que nosotros todavía no incluyamos eso, porque eso después repercute en otros temas vinculados en el área académica. Entonces, eso yo creo que nos falta un poco, como incorporar esas cosas. Yo me acuerdo que cuando estuve en la U tuvimos un ramo que empezó ahí, que era el rol social del geólogo, que fue súper bueno. Y yo creo que esas cosas hay que ir incorporándolas, y también estos temas de ética de la investigación. Yo no creo que me dedique a investigación en el futuro, pero sí, por ejemplo, no plagiarte a ti mismo, o no plagiar a alguien, o mencionar a alguien que te ayudó con algo. Entonces, esas cosas no sé dónde las podríamos meter, porque ya estamos estudiando muchos años, pero quizás también se puede desarrollar en algunas partes, en los primeros ramos, meter esos temas. Súper interesante, Rocío, ese punto, porque efectivamente eh, yo creo recordar ya por lo menos de hace 2, 3 o 4 años atrás, han habido varias situaciones en varias universidades en Chile de profesores con unos tremendos problemas por temas de acoso. Sí. Los estudiantes también están cada vez más empoderados, no eran los estudiantes de la época nuestra que eran bastante más sumisos en general. Y hoy día yo creo que está muy bien, digamos, o sea, se requiere un trato muy distinto, no verticalista en general, y claro, por supuesto respetando eh, a las personas, digamos, y también los temas de ética, que creo que son súper relevantes. Así que totalmente de acuerdo contigo. Aquí en Chile, por lo menos, hay algunas organizaciones bajo el ala de la Sociedad Geológica que están avanzando por esa línea y están haciendo un poco de difusión y de, digamos, de desarrollo de esta área para el área de la geociencia. Yo tengo recuerdos de antes de venir, de antes de salir de Chile la primera vez, de un tema de acoso sexual en la U de Chile, y de otro tema que me llamó mucho la atención porque no lo había visto antes, y que es el favoritismo. Y que en realidad hubieron un grupo de personas que postularon a una beca y se la dieron a una persona que era la que tenía menos mérito y menos calificación, solamente porque era el mejor amigo del profesor. Entonces, hay temas de esos que acá en Australia están súper regulados y es como estándar normal, nadie los hace. Pero allá en Chile me acuerdo de haber visto esos dos puntos, el acoso y el favoritismo, muy fuertes en la universidad. Mm. Sí, yo creo que eso Ese es un está. problema de Sudamérica. En Colombia pasa lo mismo. Latino, Es sí, latino. Yo digo, esa corrupción latina que llevan la sangre nuestros el compatriotas. amiguismo. Sí. Sí, bueno, y otro problema que también hemos tenido ahí en algunas situaciones lamentables, en el fondo han habido algunos accidentes fatales en terrenos también, que fue Sí. muy triste en el fondo que situaciones de esas se produzcan, digamos, porque claro, las universidades empiezan a inhibir en la formación del geólogo a que los profesores hagan terreno, y eso a mí me parece que no es la solución, claramente. No es la forma, no es la forma. Mm. De hecho, acá tú si tienes terreno, o en la ayudantía que yo hacía, todos teníamos que hacer análisis de riesgo antes de empezar lo que íbamos a hacer. Tienes que tener tu EPP, tienes que tener todo. Llevan un curso de pregrado, son cabros de, no sé, por 21 años, no sé. Pero ya salen de la U
sabiendo que después cuando ya entren en la empresa, qué hacer un análisis de riesgo, qué todo, y por qué es tan importante. Y posiblemente esos accidentes no habrían existido si todos anduviéramos con casco en terreno, que en nuestra época era como, nadie lo pensaba, pero después cuando ya te metes a la industria y ves todos los riesgos que antes no veías, es como, ¿por qué andaba en una camioneta, no sé, pues en un pick-up o cosas así que no deberían pasar? Ujú. Perfecto. Bueno, hemos tenido hoy día una excelente conversación. Yo particularmente estoy muy feliz de haber podido estar conversando con ustedes, cuatro. Nuevamente darle las gracias a cada uno de ustedes por madrugar, los que están al otro lado del planeta. Sobre todo Aranza, que pensó que la hora era un poco antes incluso de la ya madrugada que se pegó hoy día. Así que Sí, eh, se pasaron en realidad por la gentileza y bueno, en algún momento si cada uno de ustedes quisiera conversar de algún tema en específico, aquí hoy día tenemos esta plataforma que estamos tratando de incentivar la difusión y la diseminación de temas en el ámbito de la geología económica y nos pareció interesante en esta oportunidad invitarlos a ustedes que tenían una experiencia muy enriquecedora de las evidencias que han podido tener allá en su patiperrear, como le decimos acá en Chile. Así que creo que hoy día a todos los que participaron, que fueron alrededor de 30 personas en el conversatorio, tienen hoy día un poco más claro cuáles son las condiciones de este mundo asiático, que en realidad es bien sorprendente, y una serie de tips ahí respecto de las cosas que hemos comentado. Así que la verdad es que me gustó mucho haber estado con ustedes conversando y verlos desde acá de Chile. A todos ustedes, muchas gracias por la participación y por su gentileza. Gracias, Juan. Gracias por la de nada. invitación Sí, y gracias. si tienen dudas, nos contactan, o por lo menos a mí me pueden contactar, dudas de becas, cosas así. Si quieren, pueden escribir sus contactos en el chat para que los chicos los puedan copiar ahí, tal vez, en- y me parece que eso que está quedando registrado, sí, nuestra conversación. No sé si aprovecho de preguntarle al tiro si tiene algún problema para que esta conversación sea pública más adelante. Estamos formando un canal de YouTube donde pensamos subir nuestras conversaciones y nuestras charlas que habitualmente tenemos los días viernes. No, no hay Ningún problema. Un problema. Ninguna confidencialidad. Solo mi opinión. Perfecto, muy bien. Oye, bueno, chicos, chicas, excelente. Ha sido una velada muy bonita para nosotros. Mañana de ustedes, así que pues ahora pueden descansar. Gracias. Y, y bueno, vamos a estar en contacto. Este grupo también tiene mucho interés en seguir desarrollando también los ámbitos técnicos, así que a lo mejor más adelante alguno de ustedes pueda estar aquí con nosotros hablándonos de algunos de esos temas de desarrollo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Muchas Gracias a gracias por ti. la Gracias a ti, Gracias invitación. Juan. a todo el grupo por participar. Adiós. Que Y estén muy gracias. bien. Un gusto Gracias por Chao, tu conocerlos. tiempo. Chao. Cuídense. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todos los participantes también hoy día.